Y bueno, comenzar hablando un poco acerca de las disciplinas espirituales. Ustedes lo han mencionado, vivimos en un mundo que prioriza las emociones por encima de todo. El sentimiento está por encima de todo y parece que la disciplina es lo menos apreciado. Tal vez comenzar hablando de cuáles son las disciplinas espirituales y cuál es la relación que estas disciplinas espirituales tienen con la piedad. Y quien quiera puede comenzar. Bueno, yo creo que hay un número de esas disciplinas espirituales, unas más conocidas que otras, pero definitivamente la oración de la cual ya hablamos es una de esas disciplinas espirituales. La lectura de la palabra y la meditación de la palabra, que son dos cosas diferentes. Tengo que leerla primero, pero yo creo que mucha gente lee la palabra, no medita sobre la palabra, o pasa tiempo en la palabra, pero no pasa tiempo con Dios. Esas dos cosas no son exactamente las mismas. El ayuno es algo que ha sido reconocido por mucho tiempo y es quizás de las disciplinas espirituales las menos practicadas. Pero pudiéramos hablar de otras, como confesión de pecados, o no sé si llamarle rendición de cuentas, donde puedas tener a alguien con quien conversar y poderle abrir tu mundo interior. Yo creo que mucha gente cae porque no se atreve a hablar, a confesar, a pedir ayuda, y ya cuando viene a pedir ayuda ya es muy, muy tarde. Yo creo que hay otra de esas disciplinas espirituales. La forma de practicarlas va a variar de persona a persona. Yo creo que mucha gente piensa en la disciplina de la oración, por ejemplo, como algo que tú haces temprano en la mañana. Pero lamentablemente para mucha gente, por lo menos esa ha sido mi experiencia, es como que te conectas como un celular a la fuente en la mañana y luego te desconectas el resto del día. Y el celular se va descargando, y yo no creo que esa es la mejor forma de llevar a cabo una disciplina de oración, por así decirlo. La palabra me llama a orar sin cesar, de manera que la oración debiera ser, guardando la diferencia, pero tan natural como el respirar. Yo debo orar a lo largo del día según mis circunstancias van ocurriendo. Y esa oración no tiene que ser necesariamente extensa. Yo creo que se necesitan esos momentos, pero a veces entre un paciente y otro que voy a ver, yo hago una oración y le pido a Dios por sabiduría por este nuevo caso que parece complejo. Y creo que Dios oye esa oración tanto como cuando oro por media hora o más. Entonces, bueno, hay varias. Yo no quiero hacer un monólogo de esto, pero está la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la confesión, quizá la rendición de cuentas, y hay otras que realmente ustedes quieran mencionar. Me alegro que hayas usado el término disciplinas espirituales y no medios de gracia. No es que esté teológicamente incorrecto, pero a veces me da la impresión de que medios de gracia puede sonar como un poco católico romano, como si la gracia viniera a través de tuberías. Nosotros tenemos que pensar en las disciplinas espirituales como la respiración, como decía Miguel. Yo no respiro para merecer la vida, yo respiro porque si no respiro me muero. Y las disciplinas espirituales son las que me conectan con el Señor, porque sin Él me muero. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de que nosotros necesitamos estar conectados con el Señor para que la vida espiritual florezca, y eso solamente ocurre a través de las disciplinas espirituales. Miguel mencionó varias. Yo quiero concentrarme en una de ellas, y es la lectura diaria de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol dice que nosotros fuimos renacidos, o sea, cada uno de nosotros nació de nuevo por medio de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce el nuevo nacimiento. Y el punto es, según Pedro, que la misma palabra que produce nueva vida en Cristo es la que alimenta y fortalece esa vida. No hay atajos, no hay otro medio. Y por eso es que inmediatamente después
de decir fuimos renacidos por medio de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros debemos, los cristianos, desear la leche de la palabra como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. Ahora, cuidado, hermanos, Pedro no está hablando aquí de un nuevo creyente que necesita la palabra. No importa si tú tienes 40 años, 50 años, 60 años en la fe, tú debes anhelar la palabra de Dios como el niño recién nacido. Te lo voy a poner de esta manera: todo niño nace con un deseo obsesivo compulsivo por la leche materna. Tú puedes buscarle un peluche enorme a un bebé y si él quiere leche, nada lo va a callar hasta que tenga leche. Y lo que Pedro está diciendo es: la nueva vida en Cristo debe venir con un deseo obsesivo compulsivo por esta leche espiritual no adulterada, y esa disciplina espiritual es fundamental para todo lo demás. Tenemos que leer regularmente, diariamente, la palabra de Dios y estar seguros de que cada cierto tiempo nos vamos a exponer a toda la Biblia. Hay personas que solamente leen los salmos o leen los evangelios. No, hermano, tú necesitas, para alimentarte, necesitas carbohidratos, minerales, proteínas. Bueno, tú necesitas toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No necesariamente quiere decir que tengas que leer toda la Biblia en un año, pero debes estar seguro de que cada cierto tiempo te estás exponiendo a toda la palabra de Dios, y esa disciplina espiritual es fundamental. Dos cosas en cuanto a eso. Estoy totalmente de acuerdo con Sugel. Nosotros todos amamos la predicación expositiva secuencial. ¿Por qué no hacemos lo mismo en nuestro tiempo devocional? Que queremos leerlo secuencialmente, no solo buscar pasajes que creo que esto me va a impactar, pero ya comenzar de Génesis, Apocalipsis, ya terminé, lo vamos a hacer otra vez. Y alimentarnos diaria. Me impactó mi papi. No es mi papi, perdón, ¿verdad? Pero eso me impactó, ¿verdad? La esposa, él le dice: ¿qué vamos a comer? ¿Y por qué preguntas? Excelente. No tenemos que preguntar, solo leer y alimentarse de eso. Y otra disciplina que en un sentido va con rendir de cuentas: la comunión. La comunión es vital. Es vital. Yo me muero sin comunión. Cuando estaba la pandemia, ¿verdad? Era algo que faltaba ese conecte con las personas y todo. Y realmente habían iglesias que después de 3 años todavía no se habían abierto. Yo digo, ¿cómo? Necesitamos esa comunión. Y no solamente necesitamos esa comunión, mire esto. Yo creo que como padres debemos de enseñar a nuestros hijos la importancia de la iglesia. Y no solamente la importancia, pero amar la iglesia. Y que la iglesia va a ser vital. Donde se van a mudar, donde se van a ubicarse, primeramente tienen que buscar esa comunión que le van a alimentar, que le va a dar ese conecte familiar para poder crecer en esa disciplina. Iba a comentar que obviamente hay ciertas disciplinas que a través de los años y los siglos han sido como disciplinas clave, las que hemos mencionado, la meditación en la palabra, la oración, etc. Pero al final del día no podemos solamente enfocarnos en un par de cosas. O sea, Dios nos ha llamado a obedecer toda la Biblia. Por eso tenemos que leer toda la Biblia. Tenemos que ser hacedores de todo. Y sí, está bien concentrarnos en trabajar en particular en ciertas cosas, pero no es de que hoy yo cumplí con estas 5 disciplinas, entonces estoy bien. No, tenemos que ser hacedores de todo. Quizá un último comentario.
Para mucha gente las disciplinas espirituales son difíciles de llevar a cabo. Pero aquellos de ustedes que estuvieron conmigo en el taller sobre el uso del tiempo, el problema comienza con que la mayoría de las personas no tienen una vida disciplinada, espiritual o no, la disciplina. Entonces, si mi vida diaria no está disciplinada y ahora yo tengo que encima de eso tener disciplinas espirituales, me va a ser doblemente difícil. Pero al mismo tiempo la mayoría de las personas que saben que no tienen una vida disciplinada no están usando bien el tiempo o no están llevando a cabo las disciplinas espirituales, tampoco hacen nada para arreglar ese problema. Y por eso yo comencé mi taller ayer diciendo a la audiencia, ¿por qué están aquí? Porque aquellos de ustedes quizá que se rieron ahora estuvieron ahí. O sea, el taller se llamaba El tiempo y la piedad. ¿Por qué están aquí? Y le pregunté a varios y la idea era porque reconocían que tengo un problema con el manejo del tiempo. Bueno, pero la próxima pregunta será, ¿y qué has hecho? Porque ese es el problema del paciente diabético, que él sabe que tiene su azúcar alta, pero él sigue comiendo lo que no debe. Y del paciente obeso, que sabe que tiene que rebajar, pero él sigue sin mantener una dieta. O sea, nosotros necesitamos, cuando reconocemos el problema, nosotros necesitamos tomar una decisión para corregir el problema. Y en este caso, para cristianos debiera ser más fácil porque Dios nos dio la tercera persona de la Trinidad para que more en nosotros y discipline nuestra vida. Él simplemente quería como agregar eso. Quizás podemos añadir la palabra perseverancia, que está incluida en eso de la disciplina. Hechos 2:42, y perseveraban en estas áreas: la palabra, la doctrina, la oración, el compañerismo y en la Santa Cena. El enfoque es en la perseverancia. Y esto de la perseverancia es muy importante porque incluye perseverar en las aflicciones que nos vienen. Si no estamos acostumbrados a eso, vivimos en un mundo muy difícil, lleno de aflicciones, tribulaciones, y todo lo que vive en este mundo tiene que perseverar o muere. Si no vence, muere. Y el cristiano debe adoptar este modo de vivir, que vamos a perseverar en todo lo que Dios quiere que hagamos. Esto de no darse de ser vencido, sino de perseverar. Es parte de pensar de la disciplina. Cuando vienen aflicciones, eso es de perseverar, no dejarse vencer, que incluye entonces en la palabra disciplina la perseverancia. Y no olvidemos que en el Nuevo Testamento el contexto histórico de todo lo que acabamos de decir era en la vida de la iglesia local. Siempre el Nuevo Testamento da por sentado que un cristiano, todas estas disciplinas se llevan a cabo en el contexto de la iglesia local. No existían en el Nuevo Testamento cristianos como hoy día ahí relegados en algún rincón. Todo esto es en el contexto de los unos a los otros. Había normalmente una iglesia por ciudad. Recuerdan las cartas ahí en Apocalipsis a las 7 iglesias, la iglesia en Éfeso. No la primera iglesia bautista, la segunda iglesia bautista de Éfeso y la evangélica libre de Éfeso. Era una, y te tenías que aguantar y practicar ahí los unos a los otros. Y recordar también que en esa época no tenían el privilegio de tener acceso a una Biblia o 2, 3 en formato digital o impreso. Y cuando Pablo dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, era hacer un esfuerzo constante, deliberado, de estar recordando lo que aprendían. Cuando se les leía, les explicaban la Escritura, cuando se congregaban, lo cual era otro gancho, por así decirlo, para que estuvieran congregándose, porque no tenían Biblia en su casa. No era como nosotros que, bueno, voy a leer la Biblia al rato, luego en el carro, lo que sea. Entonces, es un factor esencial recordar esto, que no podemos
aunque seamos muy disciplinados en términos personales, no podemos vivir la vida cristiana de manera aislada. Tenemos que practicar los unos a los otros, el ministerio del Espíritu a través de otros, como dice el hermano MacArthur, Cristo viene a mí a través de todos ustedes, en la persona del Espíritu, en el don espiritual que da cada cristiano. Entonces, todo esto que estamos hablando se da por sentado que tiene que ser en la vida de un cristiano integrado, inmerso en la vida de una iglesia local. De otra manera, no vamos a poder crecer espiritualmente como Dios manda. Sí, pensaba que podríamos ir ahora hablando un poco de, tal vez no de cada disciplina, pero alguna de ellas, algunos aspectos prácticos de ella. Pero antes de entrar a ese punto, hablaban hace un momento de, ok, el Señor me llama a orar, el Señor me llama a disciplinarme en la lectura, en el ayuno, congregarme. ¿Cómo hago? ¿Cuál es un consejo para lidiar cuando no tengo el deseo de hacerlo? ¿Aún así tengo que hacerlo o me convierto en un legalista si es que de todos modos lo hago? Hablemos, por ejemplo, de la oración. El Señor me llama a que ore y no tengo el deseo de hacerlo. ¿Cómo puedo lidiar contra ese deseo? ¿Y cómo debo de entender esa ausencia de deseo de orar, ¿no? Bueno, eso sería la motivación exacta para orar. Confesarlo, ¿verdad? No tengo el deseo, Dios, ahí estás orando, ¿verdad? Y ore, Dios, quiero este deseo y ahorita no lo tengo, pero ahí comienza a hablar con Él. Sí, y como dijo el pastor Miguel, es algo, esto significa el orar sin cesar, no es, ok, voy a tomar 3 horas y orar, tengo una lista y todo eso, que es bueno, no es malo, ¿verdad? Pero durante el día lo que el corazón está cargado, el corazón, ¿verdad? No tiene, está decaído, no tiene ese deseo. Propicio tiempo para orar. Propicio tiempo para orar. En ese momento, Dios, usted sabe mi corazón. Usted sabe que ahorita no tengo deseo para esto, de otro. Ayúdame. Y entonces, como el mensaje ayer, ¿quién es Dios para ti? Eso, su concepto de Dios en ese momento te va a transformar, ¿verdad? Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres santo. Dios, tú eres clemente. Dios, tú eres perdonador. Y ahí deje que los atributos de Dios cambie su mente para que diga, wow, Dios, quiero. Mire, este gran Dios que tengo, ¿por qué no estoy obedeciendo a ti? Quizás siguiendo un poco lo que Carlos estaba diciendo, las disciplinas espirituales no se nos dieron para cargarnos más. Entonces abordarlas de manera legalista no creo que está complaciendo a Dios. Es posible que alguien tenga media hora de oración o devocional al día y que haya un día que no se sienta bien, físicamente tiene fiebre o cualquier otra razón, anímicamente no está bien. Y Carlos mencionaba, suponte que voy a Dios y le digo, Señor, mira, en este momento no me siento bien por esto, hasta anímicamente no es mi mejor momento de orar, pero perdóname y pon en mí el deseo de orar quizás más tarde. Vamos a suponer, me tomó 1 minuto y medio, oré, le hablé a Dios con sinceridad y le pedí su ayuda. Entonces yo creo que muchas veces nosotros convertimos las cosas en rutinas legalistas porque no vamos a pedir la ayuda. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer es confesarme, que ahorita no hablamos de la confesión de unos a otros, pero confesarme con Dios para mí es una disciplina. Yo creo que me confieso con Dios todos los días, porque no creo que ninguno de nosotros vive un día sin pecar. El pecado no es simplemente algo que yo hago, es algo que yo soy. Entonces yo creo que casi todos los días al final del día yo comienzo por ahí, Señor, perdóname por las cosas que sean. Quizá hay cosas que recuerdo y otras que no estoy recordando, pero sé que no he vivido el día perfectamente. Pero no lo hago dándome latigazos tampoco. Por eso Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Si voy donde el Señor y le digo, Señor, mira, en el día de hoy he sido sumamente orgulloso, el Señor no va a decir, no me diga, yo no me había percatado, wow.
Y, el Señor lo más probable es que me diga, me alegro que vengas, lo vi ilustrándolo, ¿verdad? Me alegro que vengas, lo vi todo el día, estaba esperando a ver si iba a venir, pero has venido al sitio correcto, porque has venido al único lugar donde tú puedes encontrar ayuda. Y yo tengo que ver a Dios como que está por mí. Eso es lo que dice Romanos, que Dios está por mí. Y si está por mí es porque Dios tiene siempre en mente mi mayor bien. Entonces las disciplinas espirituales debieran ser ejercitadas con eso en mente, que Dios está por mí en el ejercicio de esas disciplinas. Y tenemos que practicarlas. Debiéramos tener tiempos planificados de hacerlo. Pero tienen que ser cosas también como más orgánicas. De diferentes formas. Yo creo que la noche de ayer o antes de anoche mi esposa y yo no teníamos deseos de cenar, pero dijimos luego nos vamos a levantar y vamos a tener hambre, vamos a comer algo. Y comimos algo. Pero quizás no voy a hacer esa noche con relación a la oración, una oración de 45 minutos. No tengo el deseo, pero necesito orar y confesarle eso a Dios y decirle mañana en la mañana dame otra disposición para poder orar, pero gracias porque puedo confiar en ti. Yo creo que esto tiene que ser algo más orgánicamente vivido, y lo mismo con la lectura de la palabra. La lectura de la palabra, y ahora estoy como brincando algo porque preguntabas por la oración, pero para mí en ocasiones oigo que tú tienes que leer la palabra para ti y tienes que leer la palabra para preparar sermones o clases de forma distinta. Yo no sé cómo eso se hace, porque para mí entrar a la palabra es siempre devocional, es siempre para conocer a Dios, es siempre para que me cambie a mí, es siempre para verme en el espejo. Y luego entonces que me veo en el espejo, que Dios me hable, ahora yo puedo tener algo que decirle a otros. Pero yo creo que son todas estas reglas que nos hemos autoimpuestos, que no necesariamente la palabra define, que a veces nos crean más problemas. Yo creo que el estudio de la palabra siempre debiera ser devocional, a veces más profundamente, a veces con la intención de que sabes que vas a dar una clase o un sermón, pero tiene que tocar tu mente, tiene que tocar tu corazón. Porque no hago nada predicando un sermón que a mí no me tocó. No voy a tener ni el ánimo, ni el entusiasmo, ni la motivación, ni la iluminación, ni voy a tener a Dios siquiera. Entonces me vino solamente con relación a otra de las disciplinas espirituales, para volver a caer en que eso tiene que ser más orgánico y menos legalistamente como a veces se ha practicado, pero... Lo que iba simplemente a añadir es que Miguel hablaba de esa indisposición que uno puede tener por un problema físico. Pero no podemos olvidar que también hay una indisposición que viene por causa del pecado que mora en nosotros. Claro. Y estaba pensando en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, yo hallo esta ley, yo descubro esta ley, que el mal está en mí. Yo puedo planificar ver una serie de Netflix y yo no voy a tener ninguna oposición en mi carne para hacerlo. Pero si yo me dispongo a leer la Biblia, tú tienes que estar consciente que hay un pecado que mora en ti que no quiere que tú lo hagas. Cuando llegue el domingo puede haber muchas razones, y no son físicas, me refiero a razones espirituales, por la cual no congregarte. El problema es que la Biblia dice no te dejes de congregar, Hebreos capítulo 10. Entonces, yo no puedo pensar que porque no tengo deseos de congregarme, si voy a la iglesia soy un hipócrita. No, si yo no tengo deseos de congregarme y le pido al Señor que me perdone y me ayude para encontrarme con Él en el lugar donde Él ha prometido traer su presencia, cuando su palabra está siendo predicada, cantada, orada, etcétera, entonces levántate, vístete y vete a la iglesia y espera que el Señor en ese contexto obre en tu corazón. Ahora, este tema de las disciplinas espirituales tienen un elemento personal que no podemos obviar. Cuando yo era nuevo creyente,
yo aprendí el término devocional. Tengo que hacer mi devocional diario. Y al poco tiempo de ser un nuevo creyente, me di cuenta que eso no me estaba ayudando. El hecho de pensar en que tenía que hacer mi devocional, y yo cambié el término y lo he hecho ya por 47 años que tengo siendo creyente, y es: yo tengo una cita con el Señor. Y eso me ayuda a ver esto de otra forma. Cuando mi esposa y yo éramos novios y estábamos en un instituto bíblico estudiando, el instituto, yo estaba interno, ella estaba afuera, y el instituto me permitía solo hablar con mi novia 10 minutos 2 veces a la semana. Y yo me encontraba eso súper injusto, porque 10 minutos en el saludo se iban los 10 minutos. El punto es por el interés que yo tenía por ella, 10 minutos me parecía muy poco. Si alguien me decía: tienes que hablar con tu novia por 1 hora, yo le voy a decir: amén, qué bueno, porque yo quiero hablar con ella. En la misma medida en que cultivamos una relación personal deleitosa con el Señor, la disciplina espiritual va a ser más orgánica, porque es que yo necesito oír su voz, yo necesito hablarle, yo necesito derramar mi corazón, más aún cuando estoy en uno de esos momentos de aridez, donde estoy como el salmista que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ese salmo suena muy bonito, pero lo que está describiendo no es nada bonito. Es un creyente que está seco y está diciendo: yo me siento seco, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero tiene sed porque yo me siento árido. Él dice: estoy en tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces, mi hermano, díselo al Señor. Él te conoce, Él te entiende, pero pídele tiempos mejores. Pídele tiempos mejores. Señor, por favor, pon pasión en mi corazón por ti, porque en este momento no lo percibo. No lo percibo. Pero voy a ir a tu palabra, porque es allí. Yo siempre pienso en la Biblia como el parque en el que yo me encuentro con Jesús. O sea, es el parque, ahí yo voy y me encuentro con Jesús. No es simplemente para: ya leí mi Biblia, check, ya oré, check, ya. No, esa es la forma legalista de leer la Biblia. No, Señor, me quiero encontrar contigo. Honestamente, no tengo ningún deseo de leer la Biblia, no tengo ningún deseo de orar, y no es porque estoy enfermo, es porque no quiero, es porque mi carne se opone. Pero yo sé que es cerca de ti que mi corazón va a comenzar a arder. Así que en vez de alejarme de ti y pasarme 2 horas viendo reels en Netflix, en Instagram y todo eso, yo creo que John Piper tiene razón cuando dijo que él cree que Dios en su soberanía permitió que Steve Jobs inventara los iPhones para demostrar que sí tenemos tiempo para leer la Biblia y orar. Porque, hermanos, ¿cuántas horas pasamos con el aparatico? Los teléfonos inteligentes no nos hacen más inteligentes. Cuidado, la palabra de Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas y te va a acercar al Señor. Regresando al tema que mencionó Alex de la perseverancia, yo creo que es muy relevante aquí, porque sí, o sea, todos luchamos con las disciplinas y todos vivimos por esos tiempos secos donde no quieres orar, y es precisamente en esos momentos donde tienes que hacerlo y hacer lo que hizo el salmista, es decir: alma mía, ¿qué te pasa? Alma mía, ¿por qué te abates? Dios es bueno y tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Y lo otro es de que a veces pensamos de que si no podemos hacer una disciplina de manera perfecta, entonces no podemos comenzarlo. Y eso es un gran pecado, un gran error. Sí es cierto de que es pecado orar sin gozo, porque debo gozarme en que estoy orando al Señor. Pero es un pecado mayor no orar. Entonces voy a orar hasta que Dios conteste mi oración y me da gozo.
lo mismo en la palabra. A veces estamos leyendo la Biblia y no sentimos nada. Y tenemos que implorar que el Señor nos dé ese gozo y que nos ayude a hacerlo para su gloria y disfrutarlo. Porque no queremos hacerlo de manera legalista, queremos hacerlo con gozo, pero si el gozo no viene, seguimos luchando, ¿no? Y yo creo que parte de eso es de que ha sido enseñado entre muchas iglesias de que todos los pecados son iguales. Santiago 2 habla de que cualquier pecado nos condena al infierno. Entonces la gente piensa, bueno, ya que codiciar a una mujer en mi mente es fornicación, es igual que fornicar en mi cuerpo, pero no es igual. Es un pecado mayor fornicar con tu cuerpo. Entonces, lo mismo aplica en esas disciplinas, de que obviamente tienes que arrepentirte perfectamente. Dios lo demanda, pero si no lo haces, es importante hacer tu mayor esfuerzo, ¿no? Creo que lo mismo aplica con esas disciplinas, de que obviamente no voy a practicarlas perfectamente, pero tengo que esforzarme por hacerlos lo mejor que puedo. Y perdón, volviendo otra vez al tema de la comunión unos con otros, no es simplemente que vayas delante del Señor y le digas abiertamente, Señor, no tengo deseos, por favor ayúdame. Es que si tú ves que estás en un período de aridez, busca creyentes en tu iglesia y dile, por favor, ora por mí. Yo quiero que me ayudes orando por esto. De hecho, yo tengo la convicción, y estoy aquí con un grupo de predicadores, pero yo tengo la convicción de que predicar es un acto de adoración. Y por lo tanto, cuando yo estoy predicando y yo no percibo en mi alma esa pasión y ese calor de hablar de la gloria de Cristo, yo me preocupo. Y recuerdo que hace unos meses atrás prediqué un domingo y me sentí muy seco en el púlpito. Al otro domingo me pasó lo mismo. Y yo vine delante de mis pastores y les dije, yo necesito que ustedes oren por mí. Yo quiero poder examinarme a mí mismo, pero también necesito que ustedes, que son mis pastores, me pastoreen, porque algo está pasando en mi corazón y no sé lo que es, no puedo identificarlo. Pero búscate otro creyente que ore contigo y aun que te dé tal vez tips de cosas que él está haciendo que te puedan ayudar. ¿Cómo tú lo haces? Ayúdame, dime. Porque para eso es que está la iglesia. Como decía Luis, el cristianismo no se hizo para que tú lo hagas todo aislado, tú solito. La comunión con los santos es vital aquí. Quizás también en la palabra disciplina se incluye esto del hábito, que convierte lo que es necesario para la piedad, se convierte en hábitos. Daniel, por ejemplo, el hábito de orar 3 veces al día. Cuando pasaron la ley que no iba a orar, dice el texto que era su hábito y oró. Lucas 4, era el hábito de Jesucristo ir a la sinagoga el día sábado. Era su hábito. Para que la disciplina entonces sea algo normal, algo que nos gusta, tiene que hacerse un hábito. El hábito es el aceite y la grasa en nuestras vidas que lo hace más fácil, más sencillo, con menos dificultad, algo que nos gusta. La clave es cómo se va a hacer un hábito. Se hace un hábito cuando primeramente reconocemos lo que es importante en la vida y anotamos las prioridades en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos individuales. Mis prioridades no son las de usted, son personales. Lo que yo deseo en mi vida, lo que necesito, que son importantes para mí, hago esa lista. Y luego, segundo, las pongo en la práctica cada día.
cada semana, cada mes. Y las hago hasta que se hagan un hábito. Ahora es un hábito. Y estas cosas son de suma importancia. Voy a hacer lo que me gusta, lo que tengo ganas de hacer. La palabra ganas es una palabra latina, pero enfoca lo que yo deseo, lo que me gusta. Van a ser mis prioridades, lo que es necesario. Y las hago hasta que se hace un hábito. Y el hábito es lo que me hace hacer cuando no lo quiero hacer, porque ya estoy acostumbrado a levantarme a cierta hora, a ir a correr a cierta hora, a comer a cierto tiempo, a leer a cierto tiempo, a orar a cierto tiempo. Y eso es un hábito, es parte de la vida que tengo. Y esas prioridades son las de nosotros. Ahora, el problema es que todos los demás quieren mi tiempo, me la quieren robar. Pero si ya lo tengo como hábito, entonces ahí puedo yo reducir lo que no quiero hacer. No puedo. Decimos no, ya estamos una vida de disciplina. Y así es, todos nosotros somos personas de hábitos, buenos o malos. A cierto punto, a fulano de tal, aquí se nos duerme. Y cada persona es diferente. Se habló de la disciplina de John Wesley, que se levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y orar. Y eso se les explicó a los hermanos. Y este fulano, estudiante, hizo lo mismo. A las 5 de la mañana se levantaba para orar y leer, etc. Trabajaba todo el santo día hasta la tarde. Después de unas 2-3 semanas estaba totalmente fatigado, gastado. No le dijeron que a las 2 de la tarde Wesley dormía por 3 horas. ¿Qué es eso, Entonces incluye los hábitos. Cuando la disciplina se hace un hábito, entonces ya gozamos de la vida, porque los hábitos son lo que nos gusta hacer y vamos a hacerlos. No sabía que la siesta era una disciplina espiritual. Amén. Un par de cosas. Dios nos dio su espíritu para que nos ayude en toda nuestra vida. Una de las virtudes del fruto del espíritu es el dominio propio. De manera que en la medida en que el fruto del espíritu se desarrolla en mí, el dominio propio será mayor y el dominio propio me va a ayudar a llevar a cabo estas disciplinas espirituales. Pero a la vez las disciplinas espirituales me llevan a la llenura del espíritu. Entonces es como un círculo no vicioso, sino virtuoso, donde yo cultivo las disciplinas espirituales a través de las cuales yo puedo rendir mejor mi vida a Dios y por tanto el Espíritu quedar en mayor control de mi vida. Y en la medida en que esa llenura del Espíritu aumenta, voy a tener mayor dominio propio para seguir alimentando estas disciplinas espirituales. Volviendo a la disciplina de la oración, cuando tú comenzabas, Homero es tu nombre, Homero, cuando comenzabas a hacer la primera pregunta, todavía no sabía ni siquiera en qué dirección iba y yo estaba orando. Simplemente, Señor, danos sabiduría para contestar las preguntas que nuestro hermano tenga. 5 segundos. Y a eso es que yo me estoy refiriendo al orar sin cesar continuamente, y muchas de las otras disciplinas espirituales pudieran ser practicadas, unas más, unas menos, de una forma similar. Y regresando ahí a tu pregunta, Homero, de que si no tengo ganas, 2 ahí observaciones. Una, lo que debemos evitar hacer es vivir en base a lo que sentimos, no controlados por las emociones. Eso es terrible, Miguel habló de esto. Engañoso es el corazón, y creo que el ejemplo de Sugel es muy bueno. Digo, al final, aunque no tengas ganas, escoges hacerlo. Cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o el Señor está en Getsemaní y pudo haber muerto de tristeza, es ahí a lo que apunta el texto.
aún así no se haga mi voluntad sino la tuya. A Abraham, cuando el Señor le pide en Génesis 22 que sacrifique a Isaac, no creo que estaba brincando de gusto, aunque Hebreos nos dice, Hebreos 11, ¿no?, que consideraba que el Señor lo iba a resucitar. Entonces, el punto es que uno tenemos que operar a veces por diferentes razones, no tienes ganas, puede ser pecaminosa, puede ser aspectos físicos, como decía Miguel, y aún así buscas hacerlo. Y al mismo tiempo creo que ayuda, aunque nos reíamos del ejemplo del hermano Montoya, hay sabiduría ahí, hay que ejercer sentido común en la práctica de las disciplinas espirituales. Y lo dijo Miguel, con frecuencia somos como los de Colosenses, nos inventamos reglas humanas que las vemos como espirituales, y si no me paro a las 5 de la mañana y leo media hora diaria, estoy pecando. Bueno, en ningún lugar la Biblia dice que tienes que pararte a las 5 de la mañana a orar. Dice que la palabra tiene que controlarte. Entonces, hay una sugerencia de aplicaciones, ejercer sentido común. Hay diferentes etapas en la vida. Una mujer que está embarazada, que acaba de dar a luz, seguramente no va a tener la misma energía que tenía cuando tenía 20 años o 15 y era muy disciplinada y oraba media hora diaria. Y cuando no lo hace, cuando acaba de dar a luz, se puede sentir culpable porque no lo hacía cuando tenía 10 años antes, no estaba en la misma situación. Entonces, hay etapas en la vida y tratemos de recordar qué dice el texto y qué no dice el texto, y que hay diferentes aplicaciones y que el Señor nos dé sabiduría para ejercer sentido común al aplicarlo. Bueno, esto abrió la puerta. Estoy pensando también en el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, que realmente leyendo las características de esa iglesia, una iglesia trabajador, una iglesia que dice ahí, trabajado arduamente, y entonces quizás esta aplicación más a los que ministran en la iglesia, ¿verdad? Que ese trabajo que carga y sobrecarga, y algunas veces no hay esa gana de aislarse para orar o algo, y me llama la atención, ¿verdad? Y dice ahí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo que me llama la atención es que muchas veces trabajamos y hemos olvidado lo elemental del Evangelio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo llegamos acá? Ahí dice, ¿verdad? Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y entonces yo creo que muchas veces debemos preguntarnos, ¿por qué no deseo esto? Quizás el impacto del Evangelio no me está, o el Evangelio no me está impactando. Y entonces regresar a lo elemental del Evangelio. Cristo murió por mí y ahora estoy salvo para siempre. Para siempre. Entonces, y bañarse en esa gran verdad y deja que eso incremente su amor, regresar a ese primer amor a Cristo quien te salvó. Una de las prácticas que más enfatizaron ahora fue la práctica de la lectura de la palabra. Y tal vez algunos consejos desde su corazón pastoral para la práctica de la lectura de la palabra, en particular con el peligro de quererme leer en la Biblia, que como si todo girara en torno a mí. O sea, no sé, leo a Abraham y Dios le está diciendo que se vaya de Ur, yo también me voy de Los Ángeles. No es como, sí, algunos consejos prácticos de la lectura de la palabra. Bueno, como te dije, que para mí me ha funcionado muy bien el hecho de leer la Biblia secuencialmente. Y yo tengo ahí comentarios mientras lo estoy leyendo para ver qué realmente está ahí, no meter mis pensamientos y esto, ¿verdad? Y tratar de ver también el panorama de todo, ¿verdad? Y increíble cómo uno puede ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, digamos que estamos en Levítico y uno dice que es un buen libro para poder ayudarle a dormir, ¿verdad? Porque uno lee y no me está haciendo nada. Pero reconociendo
¿verdad? Que lo que está pasando en Levítico, Cristo lo cumplió. Entonces, hacer ese conecte a Cristo, ¿verdad? Y entonces eso me alegra. Eso me alegra ver todo esto. Y yo sé que al leer esto, esos israelitas estaban esperando esa promesa cumplida, ¿verdad? Y esa promesa llegó y me ha salvado a mí. Otra vez regresando al Evangelio, ¿verdad? Entonces, verlo no solamente, como dijiste, solo ¿qué hay aquí? Para mí quizás no hay algo directamente aplicable, pero en una manera indirecta me lleva a Cristo. Me lleva a Cristo. Entonces yo creo que eso es una excelente manera. Creo que la pregunta tenía más que ver con cómo crear ese tiempo o hábito de lectura de la palabra todos los días o de la manera que sea. Pero yo creo que hay otras prácticas a la hora de leer la palabra que yo creo que pueden ser de mucha ayuda para mucha gente. Por un lado, yo quiero leer la Biblia, pero yo quiero que la Biblia me lea a mí. Y yo creo que la Biblia me lee a mí mejor de lo que yo leo la Biblia. Y yo sé que se habló, creo que fue el pastor Montoya que hablaba del espejo de que habla Santiago. Cuando yo entro a la Biblia, yo quiero que sea un espejo, yo quiero verme, no para que me mande a mudar, como tú mencionabas, pero yo quiero verme en eso que estoy leyendo, cómo yo estoy, dónde yo estoy, qué bien estoy. Estoy progresando, no estoy progresando, si tengo algo que confesar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una buena práctica, porque no solamente es una práctica que me va a permitir mejorar, pero me va a permitir dar mejores consejerías a otros. Porque lo que estoy viendo en la Biblia acerca de mí, probablemente lo vaya a oír en consejería hoy, mañana, pasado o cuando sea. La segunda práctica que a mí me ayuda mucho es que aprendí hace muchos años atrás que la Biblia es básicamente, no es un libro acerca de los hombres, aunque está llena de historia de hombres, es acerca de Dios. Entonces, yo no quiero salir de un texto de la Biblia hasta que yo no haya visto los atributos de Dios reflejados en esa historia. Si es la historia de Abraham con Isaac y demás, yo no quiero aprenderme la historia de Abraham, Isaac y simplemente salir de ahí con la historia que conocí. Yo quiero ver el Dios que proveyó el sacrificio tal cual Abraham pensó que ocurriría, el Dios proveedor. Yo quiero ver el Dios que movió a Abraham a hacer esto. Pero también yo quiero ver al Dios que le pidió a Abraham que hiciera esto como 37 años después o más de haberle hecho la promesa. De manera que Dios tenía como 35, 40 años trabajando en Abraham para que Abraham tuviera la fe de poder hacer un sacrificio. Porque si se lo hubiese pedido al año o a los 2 años, quizás no hubiese podido. Yo quiero ver a Dios en el texto bíblico. Entonces yo creo que eso es una buena práctica también. No salga, la historia de David no es acerca de la historia de David, es acerca de el Dios que estaba sobre David, creando a David, protegiendo a Israel y usando a David en su persona para sus propósitos. Yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a estar más entusiasmados cada vez que salimos de la Biblia, porque vimos a Dios más grande, vimos atributos de Dios, refrescamos atributos de Dios. Y una de las cosas que pasa al leer la Biblia pasa mucho con la oración, aunque me devuelva un momentito, pero Donald Whitney del Southern Baptist Theological Seminary, él enseña la materia de disciplinas espirituales y él dice que la mayoría de la gente no le gusta orar porque ora siempre las mismas cosas acerca de las mismas cosas. Y eso es aburrido, porque si oras las mismas cosas acerca de las mismas cosas, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Entonces, cuando oras la palabra, entra a un texto de la Biblia y trata de ver de qué forma ese texto tú lo puedes convertir en oración, va a encontrar continuamente nuevas motivaciones para orar. Bueno, pero igual yo puedo hacer eso al leer la Biblia, que leo los pasajes de la Biblia
y encuentro las mismas cosas acerca de las mismas cosas. El Daniel, el fiel, David el valiente, y que yo no lo soy. Hermano, es acerca de Dios que está leyendo. Y es la historia de Dios vista a través de la historia de hombres con los que Dios quiso relacionarse para darse a conocer Él. Y yo creo que eso para mí ha sido muy iluminador. El hermano Montoya habló de formar hábitos y eso es sumamente importante. Yo creo que algo bueno puede ser el hecho de que busques un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo y hazlo tu lugar de encuentro con el Señor. Y tal vez tener tu Biblia ahí. El hecho de tener un plan de lectura ayuda porque no es lo mismo levantarse por la mañana y comenzar a pensar, ¿y ahora qué leo? Yo tengo un plan de lectura, no necesariamente que todo el mundo tiene que seguirlo, pero es un plan de lectura que lo he seguido por años y yo cada día que me levanto ya yo sé qué me corresponde leer. Y Dios me habla a través de su palabra. Entonces, en ese sentido, te aconsejaría que planifiques ese tiempo. O sea, no trates de encontrar en el día un momento para leer la Biblia y orar, porque probablemente no lo vas a encontrar. Fabrica el tiempo. Yo voy a hacerlo a esta hora, voy a encontrarme con el Señor en este lugar. Aquí voy a tener los implementos, si un himnario, si mi Biblia, etc. Pero lo otro que iba a decir era que no sé cuántos pueden estar aquí que son nuevos creyentes y uno tiene que tener paciencia en la medida en que uno lee la Biblia y lee la Biblia y lee la Biblia y entonces uno va haciendo conexiones que van a hacer de la Biblia un libro más apasionante y te van a mostrar más claramente la persona del Señor. A veces uno escucha a un predicador y dice, wow, eso es lo que me frustra, es que yo leí ese pasaje yo no sé cuántas veces y yo no lo vi. Pero no te olvides que ese pastor tiene años leyendo la Biblia, se pasa la semana preparando un sermón, sigue leyendo tu Biblia, tente paciencia, que a medida que leas la Biblia vas a entender mejor la Biblia, porque el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Por ejemplo, Miguel hablaba ahora de, o no sé si fue Carlos, perdón, que hablaba del tema de encontrarnos con el Señor. Te toca leer, como en estos días que me tocó leer en mi devocional, el final de Jueces. Esa es una de las historias más horribles que hay en las Escrituras. Agarran a la concubina del levita, la viola todo un pueblo, la matan y él la corta en 12 pedazos y manda un pedazo a la tribu de Israel. La pregunta es, ¿y dónde está Cristo en ese pasaje? Respuesta, en ninguna parte. Hermanos, Cristo no está debajo de cada piedra y detrás de cada árbol del Antiguo Testamento, como decía David Helm. No metas a Cristo donde no está, porque vas a terminar alegorizando las Escrituras. Y con las Escrituras no se alegoriza. No lean la Biblia de una manera alegórica, nunca lo hagan. Ahora bien, ¿dónde está Cristo como quiera? ¿Cómo yo puedo llegar a Cristo desde ese pasaje? Bueno, el libro de Jueces es parte de un rompecabezas de toda la historia de la redención. Ese libro está ahí por una razón. Una de ellas es prepararme para la monarquía, porque el libro de Jueces dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. En la Biblia hebrea, después de Jueces va Samuel. Yo sé que en español va Ruth, pero no en la hebrea Ruth está después. Después de Jueces va Samuel, porque viene la instauración de la monarquía. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que el rey que necesita el mundo, según Jueces, ni siquiera era David, que era el mejorcito de los reyes de Israel. ¿Cuál es el rey de Israel que la nación necesitaba y que el mundo necesitaba? Ese rey se llama Jesús. Entonces, en una forma correcta yo puedo conectar ese texto con Jesús. Yo no estoy tratando de meter a Jesús en la historia, pero ese texto me está diciendo, yo necesito un rey, y yo necesito un rey que gobierne mi corazón. Y ese rey no es David, ese rey no es Salomón, obviamente, no es Ezequías, no es Josías.
ese rey es Jesús. Entonces de esa manera yo puedo ir haciendo conexiones en la Biblia para poder decir, wow, qué glorioso que nosotros tenemos un rey como nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el rey que mi corazón necesita y es el rey que el mundo necesita. Es una forma de leer la palabra, conectando con Cristo. Pero cuidado, no hagan aterrizajes forzosos en el Calvario. Y conectado a eso, creo que es la bendición de tener un plan y de leer la Biblia de manera secuencial, de que nos ayuda a ubicarnos en el canon bíblico. ¿No? La persona que hace sus devociones así, a ver, qué voy a leer y lee algo diferente cada día, es difícil saber en dónde estoy. Mientras que si estoy leyendo un libro, ok, yo sé que ya estoy dentro del antiguo pacto aquí. Y es un pacto condicional y estás viendo los argumentos. Aquí estoy en Proverbios, esas son comparaciones sabias. Esas no son promesas de Pablo, de que Cristo va a volver. Eso es un proverbio que dice que el hijo sabio alegra a su padre. Y esto normalmente es cierto, si no hay otras condiciones. Pero a veces un hijo sabio tiene un padre necio, borracho. Y no debe pensar, bueno, mi vida no trae ninguna alegría a mi padre, entonces es porque no soy sabio. No, es un proverbio. Entonces el hecho de tener un plan, de seguir el plan, yo creo que nos ayuda mucho a tener ese hábito y luego de poder ubicarnos en donde estamos en la Biblia. Y el otro, yo creo que lo que comentó Luis era muy sabio de ejercer el sentido común. Porque en cada etapa de la vida, la forma que nos disciplinamos en la lectura creo que se luce un poquito diferente. Si eres soltero y no comienzas tu día a solas con el Señor, me pregunto por qué. ¿Qué otras cosas tienes que hacer? O sea, si tienes un hijo recién nacido, no, o sea, él te levanta. Y no pues, déjame 15 minutos, voy a leer mi Biblia. No, o sea, tienes que atenderlo. Si tienes hijos adolescentes en la casa, tú tienes que formar esos hábitos en ellos cuando se levantan a la palabra. Entonces hay que ejercer alguna sabiduría para ver cómo ejecutar un plan de lectura, pero sí o sí debemos estar leyendo. También ahí se ayuda recordar, tenemos la inclinación que está bien, siempre al llegar a la Biblia decir cómo lo puedo aplicar, que está bien. La Escritura es útil para llevarnos a que seamos enteramente preparados para toda buena obra, pero primero tenemos que entender el significado correcto. Otra vez, intención autoral. ¿Qué quiso el autor que entendiera la audiencia original? Y ya de ahí pregunto entonces, ¿qué? Como dice el hermano Abner Chao, estudias la Biblia y preguntas qué dice, por qué lo dice y entonces qué. Y para responder esas preguntas, idealmente, si puedes tomar una clase de cómo interpretar la Biblia, sería ideal. Te puedes meter al IDEX, una comisión ahí, por favor. Instituto de Expositores o en tu iglesia, seguramente Integridad y Sabiduría tiene por ahí una clase de hermenéutica de cómo estudiar la Biblia. Y hacer ahí, seguir los pasos, ¿no?, de estudio bíblico y hacerlo poco a poquito, conforme puedas. Y otra sugerencia es, observa, asumiendo que estás en una iglesia donde tienes pastores fieles que entienden, saben cómo estudiar, cómo interpretar, cómo predicar el texto. Observa cómo tus pastores explican la Biblia, cómo la aplican. Y conforme estás, a lo mejor están predicando Romanos y tú en tu estudio personal estás leyendo Romanos. Creo que la mejor manera de sacarle jugo al estudio bíblico, incluso si estás de manera personal, por lo menos de lo que yo creo, es usando un buen comentario que te ayude a entender el texto. Ya hiciste tus observaciones, saca un buen comentario, escucha un buen sermón, para que puedas estar realmente sacándole jugo y te llevas algo y dices, oye, entendí, como dice Sugel, no violé la intención del autor ahí, el tema teológico, pero también hay una aplicación ahí, ¿cómo puedo aplicarlo?, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas.
No, gracias. Gracias, hermanos. Adelante. Sí, el punto que Luis hizo es muy importante porque muchas veces como cristianos pensamos que tenemos que leer la Biblia sin ayuda, nomás el texto. Y todo pastor reconoce que podemos estudiar la palabra no en manera académica, sino en manera también devocional. Vamos a predicar el mensaje, pero lo estudiamos bien y en el proceso de estudiarlo, Dios nos habla y paramos durante el estudio a orar, a llorar muchas veces. Somos conmovidos por la verdad que está allí y eso debemos comunicar a los hermanos que es bueno, es correcto. Usted pueden tomar, hay estudios bíblicos, el comentario de la Biblia del doctor MacArthur, que tiene las notas, etcétera. Importante leer, ver las notas, las cross references que están allí, y allí el Señor nos enseña la verdad del pasaje, el por qué, y luego de ahí viene el qué. Y eso es bueno. No es decir, no, pues eso es algo malo. No, es algo bueno, aprender la palabra. Solo, perdóname. No, remarcando lo que dijo ahí el hermano Montoya, pensando en dos textos, recuerden Nehemías 8, Esdras explicó la ley, dio sentido, Hechos 8, el eunuco etíope y Felipe. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita hace miles de años atrás, en un idioma diferente, en una cultura diferente, y por eso, remarcando lo que dice el hermano Montoya, necesitamos ayudas, buenos libros que nos ayudan a entenderla y verlo no como hombres que estás dependiendo de los hombres, no del Espíritu. Claro, el Espíritu te da la capacidad, pero también nos ha dado la facultad de razonar y a través de la facultad de razonar nos ayuda a entender y necesitamos por ello regresar al pasado para reconstruir, entender, y Dios usa a hombres que ha dotado, Efesios 4, 11, no solo vivos, sino ya algunos están en la gloria a través de sus libros, sus sermones, sus escritos. Entonces, aprovechemos eso porque tenemos una necesidad, porque siendo honestos, hermanos, la lectura es el primer paso, la observación del texto es el primer paso del proceso para entender correctamente el texto y luego ya preguntar cómo se aplica. Porque si pensamos que estudiar la Biblia es solo leerle ya, Señor, gracias, dame sabiduría, no vas a entenderla correctamente. Te lo podemos asegurar, y probablemente no la vas a aplicar correctamente. Por eso es muy importante ese punto, de nuevo, y no ponerlo así tipo católico aquí, solo los eruditos pueden entender la Biblia. No, cualquier creyente genuino puede, simplemente necesitas entender, saber cómo la estudio, qué herramientas uso para estudiar, qué estoy buscando. Lo que dijo Sugel es correcto, pero la verdad la mayoría de nosotros, aunque hayamos leído Jueces y Primero de Samuel por 10 años, no creo que hubiéramos llegado a esa conclusión, a menos de que alguien nos diga, no lo había visto. Pero ese es parte del ministerio del Espíritu a través de hombres dotados. Gracias, hermanos. Ahora tal vez moviéndonos un poco sí hemos hablado de las disciplinas espirituales como a nivel individual, pero han enfatizado ya varias veces el aspecto de la comunidad, en que no lo hacemos de manera aislada, sino en el contexto de una iglesia local. Ahora, háblenos de algunos consejos, o más bien, ¿cómo es que se ve un amigo piadoso? ¿Cómo ser un amigo piadoso? ¿Y cómo buscar amigos piadosos para que en ese contexto de iglesia local nos ayuden a seguir creciendo a la piedad? Yo creo que en particular para pastores es muy, muy importante rodearnos de hombres que nos van a decir la verdad. Y sí, hay muchas personas que nos van a elogiar y nos van a decir, qué sermón. Pero no necesito escuchar esto.
necesito ser corregido. Y un amigo fiel es el que me va a hacerme, o sea, ver mi pecado, mis errores, mis debilidades. Entonces, busca hombres que tengan la confianza de señalar cosas que debes de mejorar. Esos son tus mejores amigos. Con relación a tu pregunta también de cómo luce una persona piadosa, si pensamos en la imagen de Cristo y luego pensamos de nuevo el rol del Espíritu en mi vida, una persona piadosa debe exhibir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fidelidad, hasta llegar a dominio propio, porque esa es la imagen de Cristo. Por otro lado, Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis paz para vuestras almas. Aquellos que estuvieron conmigo en el taller ayer, y hablamos de cómo la falta de paz y cómo mi preocupación y mi mente dividida y cómo todo eso me hace ineficiente en el manejo de mi tiempo. Decíamos que muchas veces parte del problema por qué vivo de esa manera es mi falta de humildad y mansedumbre, porque mi mente muchas veces está preocupada por lo que el otro va a decir, lo que respondí en este panel, lo que pude haber dicho pero no dije, y todo eso tiene que ver mucho con el orgullo. Entonces ahora esta noche no puedo dormir pensando en la corrección que me hicieron y pierdo sueño, y mañana estoy cansado, y es como una rueda, por así decirlo. Entonces una persona piadosa, yo creo que luce como Cristo lució, guardando la diferencia. Obviamente es una persona mansa, es una persona humilde de corazón, es un siervo. No es simplemente que sirve, porque yo puedo servir y servir selectivamente a las personas que me caen bien, en los lugares donde más me pueden ver, en las ocasiones que a mí más me convienen. No, un siervo, una persona que es un siervo, sirve todo el tiempo, porque eso es lo que es. Lo otro es simplemente un acto que yo hago. Yo creo que Cristo no se le pasó la mano cuando dijo que Él es manso y humilde de corazón. En otras palabras, eso es lo que yo soy. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Eso no es simplemente lo que yo hago, eso es lo que yo soy. Entonces, de nuevo, volviendo al rol del Espíritu en mí. El rol del Espíritu en mí es convertirme en la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo luce como el fruto del Espíritu, que uno lo tendrá más desarrollado que otros. Pero esas son las cosas que yo debiera estar pidiendo, porque ese es el amigo piadoso que me puede ayudar, porque va a saber corregirme, pero al mismo tiempo va a saber entenderme, porque no tengo el grado de santificación que él sí tiene, después de que Dios haya trabajado en él 40 años, y yo tengo 40 horas en la fe cristiana. Entonces yo necesito ese amigo piadoso. Y yo creo que los púlpitos no han hecho tanto énfasis, en mi opinión, puedo ser corregido, en el desarrollo de la piedad, como estamos tratando de hacerlo en esta conferencia. Más bien hemos insistido mucho en el desarrollo de la doctrina. El problema es, como Pablo decía a los Corintios en el capítulo 8 de su primera carta, es que el conocimiento me envanece. Entonces he visto a muchos jóvenes envanecidos por el nuevo conocimiento que han ido adquiriendo, sobre todo cuando salen de iglesias de mala doctrina, de pobre enseñanza, y encuentran como este tesoro de doctrina, y se vuelven entonces sumamente orgullosos o arrogantes, o no tienen paciencia con el otro, cuando Dios tuvo años de paciencia esperando que yo cambiara mi forma de pensar. Entonces yo creo que es vital que insistamos en eso, pero la mansedumbre tiene que ser exhibida desde el púlpito también. Porque Cristo nos dice en Lucas 6:40 que todo discípulo, cuando es entrenado bien, será igual que su maestro. Y no nos percatamos de que muchas veces estamos replicando en nuestros discípulos lo que nosotros somos. Porque yo puedo enseñar con palabras, pero yo soy más impactado cuando veo
cuando veo en acción la persona que dice que Él es lo que es. Puedo ver el Evangelio caminando, puedo ver el Evangelio hecho persona. Y yo creo, voy a coincidir con Bridges cuando lo mencionaba esta mañana, yo creo que yo he oído mucho más el Evangelio de lo que yo lo he visto en personas. O sea, esta persona claramente luce como alguien transformado por el poder del Evangelio. Y yo creo que cuando vemos la vida del apóstol Pablo, donde él habla de cómo ministró entre ellos con lágrimas, cómo ministró entre ellos como una madre que nutre a sus hijos, cómo lloró con ellos, cómo oró por ellos. Yo creo que estamos viendo a un hombre transformado por el poder del Evangelio. Y yo creo que necesitamos que nuestras congregaciones y el mundo vean más el poder de transformación del Evangelio. Un solo ejemplo y cierro. Yo tengo una pareja en la iglesia, se casaron como inconversos. Ella se convierte rápidamente, pero está casado con un inconverso. Él es, en el momento, hace ya años atrás, él era mujeriego, él era borrachón, le gustaba el trago. Y ella, en su nueva piedad, comienza a hacer su rol de mujer piadosa. Y un día él le dice que quiere invitarla a cenar. Y la invita a cenar. Le dice, mira, yo estoy aquí porque tengo un par de cosas que decirte. Número 1, yo tengo un amante. Número 2, yo quiero salir de ella. Número 3, yo quiero que tú me ayudes a salir de ella. Y número 4, la razón por la que te digo todo esto es porque yo no sé lo que tú tienes, pero lo que tú tienes yo lo quiero porque nadie puede querer a un perro como yo. Este es el poder del Evangelio. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Que el Evangelio cambia a personas hasta el punto que el otro lo ve y dice, yo no sé lo que tú tienes, pero lo que tú tienes yo lo quiero. Volviendo a cómo lo usa una persona piadosa. Cuando hiciste la pregunta sobre cómo identificar amigos piadosos, algunos textos vinieron a mi mente, me gustaría compartirlos brevemente. Uno de ellos es Proverbios 18. La Reina Valera dice, su deseo busca el que se desvía. La Biblia de las Américas, si no recuerdo mal, dice, su propio deseo busca el que se aísla. Cuando tú no tienes amigos, probablemente es porque estás buscando tus propios deseos. Tú no quieres que nadie te rete y que aún te pueda decir en amor, mira, eso no está bien. Por otro lado, otro texto que vino a mi mente fue 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, pero luego le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. De nuevo, no es algo individualista, o sea, su propio deseo busca el que se aísla, Proverbios 18, y aquí tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, junto con aquellos que temen al Señor, busca la justicia, la fe, el amor, la paz. Y el tercer texto que vino a mi mente fue 2 de Corintios capítulo 7, y ese texto siempre me llama la atención. Pablo está relatando una situación difícil que tuvo en un momento dado en su ministerio y de repente dice lo siguiente, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, esto es Pablo hablando, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, creo que las Américas dice que consuela a los abatidos, nos consoló con la venida de Tito. Lo que me llama la atención de nuevo aquí es el gran apóstol Pablo. Tito es mucho más joven que él, pero Pablo no dice aquí, estaba abatido y Dios me envió un ángel para fortalecerme. No, le envió a Tito, a su amigo, a aquel que servía junto con él en el ministerio. Y Dios usó a este amigo para consolarlo. Entonces yo creo que un buen amigo es una persona a la que yo puedo abrirle mi corazón, porque yo sé que me va a escuchar con el oído del Evangelio. Eso quiere decir
que no le va a pasar la mano a mi pecado, pero tampoco me va a aplastar por mi pecado, sino que me va a restaurar con el evangelio de la gracia de Dios. Es la persona a la que yo puedo decirle, óyeme, yo necesito que ores por mí, estoy triste. De hecho, voy a traer un ejemplo muy personal aquí. Tiene que ver con Miguel. Yo no sé si Miguel se acuerda, pero hace unos meses Miguel y yo veníamos hablando por teléfono y yo le abrí mi corazón a Miguel y le comenté, le dije, mira, en estos días yo no estoy teniendo buenos días porque estoy bajo mucha prueba, y le abrí mi corazón y cosas que Miguel aún conoce porque aparte de ser mi amigo también es médico nuestro y lo molesto un montón de veces. Pero bueno, el punto es que le comenté a Miguel, y yo no sé si te acuerdas, pero llegué al parqueo de mi casa y tú me dijiste, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, pero ¿por qué no oramos ahora mismo? Entonces yo tengo aquí un amigo que me está diciendo, me está oyendo, yo le puedo abrir mi corazón y no va a decir, pero ¿cómo puede ser posible que este hombre es pastor y no sé qué? Es que ese no es el punto aquí. Es poder ser transparente y ser transparente con alguien con quien tú puedes ser transparente, que tú sabes que le importa, que va a orar por ti y que aún te puede dar un consejo y un ánimo amparado en el evangelio y en las promesas de Dios en su palabra. No es pensar, este es pastor y este predica cada rato de la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros los pastores también necesitamos que nos animen y también necesitamos que nos recuerden las mismas verdades de las Escrituras de las que tal vez yo prediqué en algún momento, pero yo necesito un amigo que me lo diga otra vez. Dios usa eso. Esos son amigos piadosos con los que tú te puedes y te debes rodear. Y volviendo al punto que comenzó Josías, no es que esto es una ley de Media y de Persia y que todo el consejo de pastores deben hacer eso, pero una práctica sana es que en nuestro consejo de pastores todos los martes el primer punto de agenda es evaluar lo que sucedió el domingo en la iglesia. Y analizamos los himnos que se cantaron, todas las cosas, pero también la predicación de la palabra. Y eso ha sido una escuela para todos nosotros porque así como nos dicen lo bueno y nos dicen el mensaje del domingo estuvo muy bueno, me encantó esta parte, ¿sabes qué? Yo creo que tardaste demasiado tiempo explicando esto cuando pudiste haberlo hecho más simple y entonces no te dio tiempo para aplicar todo lo que pudiste haber aplicado. Entonces el hecho de poder tener también amigos con los que tú puedes hablar y te pueden evaluar con transparencia pero también con gracia, eso contribuye enormemente a nuestro crecimiento personal y ministerial. Necesitamos amigos. Un par de cosas simplemente, sí me acuerdo de la conversación. Pero me acuerdo por una razón muy particular, y es que eso es lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Si yo estuviera en la misma necesidad, que yo pueda abrirte mi corazón, o sea, su él u otro, y que la persona pueda orar por mí en ese momento. Y sí me acuerdo, además por las otras cosas que sabía de enfermedades y demás. Pero apoyando algo que Suhel acaba de decir, nosotros los pastores somos ovejas. Y no hay nada que aquellas ovejas que están ahí necesiten que yo no necesite. Yo soy una oveja del gran pastor. Y si tú necesitas oración, yo también. Si tú necesitas estímulo, yo también. Si tú necesitas a alguien que pueda llorar contigo, yo también. Si tú necesitas un buen amigo, yo también. Si tú necesitas a alguien que te entienda, yo también. Si tú necesitas un consejero, yo también. Lo que va a variar básicamente es a veces frecuencias con las que vamos a necesitar ese tipo de cosas. Nosotros somos ovejas necesitadas del gran pastor. Esa es la realidad. Una manera de resumirlo sería buscar gente que te ayude a ser más obediente a Dios. Y el único lugar donde vas a encontrar a esas personas es en la iglesia local. Y un ejemplo de esto es Jonatán con David. Ahí recuerdan en 1 de Samuel 23, cuando estaba David siendo perseguido por Saúl.
Nos dice el texto que 1 de Samuel 23, 16 al final, Jonatán fortaleció su mano en Dios, fortaleció la mano de David en Dios y lo hizo al recordarle lo que Dios iba a hacer con él, al recordarle la palabra de Dios. Esa es una gran ilustración de cómo tenemos que tener una relación centrada en el Señor y en su palabra. Y de nuevo, por eso es tan importante ahí encontrar gente, primero nosotros estar bien con el Señor para que amemos la iglesia local y de ahí el Señor traiga a nuestra vida gente que ama la iglesia y se alimentan mutuamente, se retroalimenta ese amor. Y de ahí para los solteros, eso es como un criterio para encontrar con quién casarte. Si Dios no te ha llamado a ser soltero, buscas honrar al Señor y de ahí identificas a la persona que te ayuda a honrar al Señor y oras por ello y como hombre obvio la buscas, toma la iniciativa, como mujer respondes. Pero el punto es que, en resumen, con los que invocan el nombre del Señor de corazón limpio, como decía Sugel. Sugel mencionaba que necesitamos escuchar a veces la misma verdad de que nosotros a veces ya enseñamos y predicamos. Tengo a alguien cercano en la iglesia, yo le llevo 20 años, 40 años de edad y somos muy cercanos, es casi como una hija, pero en ocasiones ella me ha dicho, bueno, pastor, te voy a dar una cucharada de la misma medicina que tú me has dado anteriormente. Y me recuerda algo, de manera que nosotros necesitamos ser recordados. Gracias, queridos hermanos, por apartar este tiempo. Traigo un montón de más preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. Gracias por animarnos con la palabra, por animarnos en este mismo tema de la piedad y agradecidos por ustedes, por su ministerio fiel. Y bueno, vamos a terminar esta sesión, tal vez igual con una palabra de oración, así como comenzamos. Pastor Luis, tal vez si nos quieres dirigir en una palabra de oración. Oremos. Señor, te agradecemos por la bendición que nos diste de estar juntos en este tiempo. Te pedimos sabiduría en estas áreas. Oramos por nuestros hermanos, todos realmente tenemos que perfeccionar la santidad. Necesitamos crecer en tu gracia y conocimiento. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento para poder analizar lo que hemos escuchado, evaluarlo a la luz de tu palabra. Y danos sabiduría, Señor, fortaleza para someternos a tu palabra y seguir ejercitándonos para la piedad. Oro por mis hermanos que están en situaciones de aflicción, que quizás están luchando de manera particular con alguna tentación, porque tú los consueles, los animes, los fortalezcas para tu gloria. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanos.